But since Ale heard me talk about rhythm yesterday, I have to keep things interesting, so I'll talk about harmony today. Dice que como ayer habló del ritmo y yo lo escuché, para hacer las cosas interesantes voy a hablar de armonía. So there are two things that we have to think about. You know, the first thing is, actually let me put them all. One, ear training. Esas son cosas que ustedes deberían trabajar. Una es ear training, entrenamiento auditivo. But it's a special kind of ear training. Hay un entrenamiento especial de entrenamiento auditivo. But usually in an ear training class, you know, the pianist plays something. You think A flat. Dice que lo que sucede es que el pianista toca algo, uno se queda pensando en una vez y después dice, bueno, esto es un la bemol mayor. This kind of ear training is A flat. It's like fast. You gotta hear it. Este entrenamiento auditivo tiene que ser rapidísimo, o sea, tiene que tocar el acorde y al momento que lo toca tiene que decir, ok, esto es la bemol. The second thing is you have to be able to play a chord that will make sense. Chord choice and vocabulary. El segundo ejemplo es, ustedes tienen que obviamente estudiar acordes y el vocabulario de acordes, entonces para elegir el acorde adecuado, ¿no? Chord choice sería elegir un acorde adecuado. Y lo tercero es una progresión de acordes. And then the third thing is what I said, putting the chord into a progression that makes sense. So you have to understand chord progressions and substitutions, how you can substitute different chords. Entonces, en este caso, lo que tienen que aprender es progresiones de acordes y sustituciones de esas progresiones de acordes. So let's talk about this one for a second. Vamos a hablar de cómo elegir el acorde y de cómo expandir el vocabulario de los acordes. If the guitarists had their guitars here, I would ask you to show me, let's say, every C7, sharp 9, flat 13 voicing that you know. Dice que si los guitarristas tuvieran una guitarra acá, les preguntaría, muéstrenme todos los acordes que ustedes conocen, o sea, todas las posiciones de 2-7, novena aumentada, como que decían la memoria. It's very interesting. It's very interesting because since I teach so many, you know, I've run into so many guitarists who come to New School. There's some people who know 0, some people who know 1, some people who know 2, and rarely somebody who knows 3. I could even show you what they are. It's very funny because it's almost like it's the same. So the most common one is people know this. Dice que en la escuela pasa algo parecido también. Muchos conocen 1, algunos menos 2 y muy raros conocen 3 acordes. Todos conocen ese. If they're even more advanced, they know this. Si tienen un poquito más de conocimiento, conocen este. And if they're really, really advanced, they know this. You know. And that's it. Okay? So, what I want to do for a minute is to talk to you about how you can build your chord vocabulary. Quiero hablar por un minuto de cómo agrandar el vocabulario de acordes. Now, it's just funny, I have to explain. The only reason I want you to do this, it's not so that you can impress everyone. Oh, he knows so many chords, she knows so many chords. It's so that when you're accompanying somebody and they play that note, boom, you have a lot of choices. Okay? Dice que la idea no es impresionar a la gente diciendo, uy, cuántos acordes conoce, cuántos 2, 7, novena, aumentada, tercera bemol conoce. No es la idea, sino la idea es, cuando aparece cualquiera de esas notas particulares, poder reaccionar y tocar eso. Okay, so for a minute, I'm going to talk about something that many of you already know, and if you don't, you should definitely work on it. Dice que muchos de estos, los que van a enseñar, si los conocen está bien, y si no lo conocen es algo que ustedes deberían trabajar.
Okay, so let's say E major 7. Okay, so you guys know how to play a drop 2? ¿Ustedes saben cómo tocar el drop 2? ¿Saben lo que es eso? Es una forma de acorde. No, they don't know what that is. Okay, they don't know what a drop 2 is. What that term? Ustedes saben cómo, o sea, disposiciones internas de acorde. Digamos que I can show them quickly. So suponete un do. do they know the chord, but they just don't know why it's called a drop 2? Yeah, I think so. Sure. Ustedes saben el acorde, pero, o sea, suponete que tenés do mayor. Si lo tocas acá, lo tocas acá, o lo tocas acá, o lo tocas acá, o lo tocas acá. No son inversiones estas. Son distintas disposiciones de nota. O sea, vos tenés do, el acorde tiene do, mi, sol, si. Ahora, claro, do, mi, sol, si sería esto. Do, mi, sol, si sería esto. Ahora, esto no es do, mi, sol, si. Esto es do, sol, si, mi. Esto es do, si, mi, sol. Siempre el do está en el bajo. Esto es do, sol, mi, si. ¿Entendés? Ahí está manteniendo la tónica En el bajo. Claro, y eso te genera otros acordes. Well, if you play piano at all, and you learn how to play an E major 7 chord, E, the first, third, fifth, seventh. Esto sería un mi mayor séptimo. Yo el ejemplo que se lo di en do, pero I think it's gonna be better put it in C. Well, Okay. Work, Yeah. Esto es mi mayor, mi max 7. Okay. Mi max 7. Entonces tenés primera, tercera, quinta y séptima. Okay. A beginning pianist, this is the easy way they play it. They play, their fingers are all close together, as close as they can be to play the notes. Todos los dedos están juntos dentro de una octava en el piano, ¿no? En la guitarra ustedes lo tienen acá, este acorde, o acá, o acá. Right. Okay, now, very easy to play inversions. Inversion just means you move this note up, you know, and start, so you see it's exactly the same notes, but just starting with that note, and the E gets moved on top. Dice que tocar inversiones en ese acorde es muy fácil, porque lo que vos haces es agarrar y mover la tónica que estaba ahí, la tirás arriba, entonces te queda la tercera en el bajo. O sea, el primer acorde es 1, 3, 5, 7. Entonces fíjate, el segundo que son inversiones es 3, exactamente, 3, 5, 7, 1, y el otro es 5, 1. Okay, and these are very easy to play on piano. Dice que eso es muy fácil tocar en el piano. But, yeah, right, on guitar, La guitarra es muy complicado, tocar la primera inversión. Este es el estado fundamental, la primera inversión. that's not so easy. And how about No this es one? fácil porque tenés que tirar mucho los dedos. En el piano te queda todo ahí junto. Right, okay. Yeah. So you can do it, but it's a little difficult on guitar. This one. Right? It's a little difficult, but it's possible. Okay? And then finally, we come to this one. It's great to play the middle ones, but maybe show them on the top 4 strings. Okay, we'll try. Were you great? I was good. So you end up with these really difficult voices. You see guitarists play them, but it's kind of advanced. Dice que ustedes lo pueden ver en guitarristas tocar, pero es algo muy avanzado. Eso. But this is the easiest thing for pianists because you're just going. Dice que eso es muy fácil de tocar en el piano porque están todas las notas juntas. En la guitarra todas las notas juntas tienen que estar los dedos para tocar do, re, mi. So what's easier for guitarists Lo que es fácil para los guitarristas es
are voicings that are more spread. Son acordes que están un poco más separados. Y esto se llama drop 2. So this, when they call it a drop 2, what they mean is take this voicing, take the second from the highest note. Dice lo que significa drop 2 en esto es tomar la segunda nota del acorde, empezando de la nota de arriba y tirarla para abajo. Entonces le va a quedar esto. Do you want to show them? Okay. It's easier to play. Es fácil de tocar esto. Sería esto acá, acá. También la tónica. Lo que te va a pasar es que se te va a ir dando vuelta a las inversiones. O sea, lo que en la otra era el estado fundamental, acá se transforma en una segunda inversión. ¿Abarca dos octavas diferentes dentro de la tónica? Eso sí. Y vas a tener resultados. Claro, sería este acorde. Este acorde de acá, que acá empezaría desde ahí. Esos son drops. Esto se llamaría drop. Okay. I'm suspecting that a bunch of you know this and just didn't know the name drop 2. I'm just wondering how many people already know these chords. Dice, ¿cuánto de las personas que están aquí? Dice que él sospecha que muchos de los que están acá conocen este acorde, pero no sabían que se llamaba drop 2. ¿Cuántos de los que están acá conocen este acorde? Only two. Oh, okay. So this is very useful, just vocabulary, chord vocabulary to learn. Dice que esto es algo muy usado para agrandar el vocabulario de acordes. Okay. Now, another thing you might want to do is called drop 3. Otra de las cosas que ustedes que van a querer hacer es hacer lo que se llamaría el drop 3. Y en este caso... And it's just what you'd expect. It's the same as the original voicing, but the third from the highest note gets dropped down an octave. Dice que es lo mismo que hicimos antes, pero en este caso lo que vas a hacer es tirar la tercera nota partiendo desde arriba para abajo. Y ahí tenés otro acorde. Y en este caso vas a tener esto, ¿no? Que quedaría... So just to make the observation on guitar, by the way, on bass you can play some of these chords too. It's a little tricky, but it's possible. Dice que los bajistas también pueden tocar estos acordes, también es un poco intrincado, pero intrincado. But it's just to show you the drop 2, you can play the same chord on 3 string sets. Dice que el drop 2 ustedes lo pueden tocar en 3 juegos de cuerdas. This way, this way, and this way. En este caso dividió cada acorde en 3 juegos de cuerdas, de la primera a la cuarta, de la segunda a la quinta y de la tercera a la sexta. ¿Se entiende? Y todas las notas juntas ahí. Okay? And the drop 3, you can play on 2 string sets. You can play this. El drop 3 ustedes lo pueden tocar solo en 2 juegos de cuerdas, partiendo de la sexta en el bajo y partiendo de la quinta en el And bajo. this sounds exactly the same, but you're playing it 2 different places. Dice que suena exactamente igual, pero ustedes lo estarían tocando la guitarra en 2 lugares diferentes de la guitarra. A couple of you know these already, and the rest of you can learn these. Dice que los que ya lo conocen está todo bien y los que no conocen estos acordes lo pueden empezar a aplicar. And it takes a little bit of work to learn them, but it's not so hard. Dice que toma un poco de trabajo aprenderlo, pero no es tan complicado tampoco. But what I wanted to tell you is, once you learn these, you can get much more use out of these than you expect. Dice que una vez que ustedes lo aprenden, esto pueden sacar muchísimo más provecho de estos acordes de lo que ustedes creen.